Y vamos a ir ya de a poco enganchándonos con el análisis del tema, que para hoy sin duda va a rondar en lo que es la magnitud, la trascendencia, la profundidad histórica del 24 de marzo que nos deja esta fecha en materia de análisis. Sin duda un montón. Si para otros temas no alcanza un programa, bueno, menos para este. Pero queremos ir hilvanando en la profundidad de la historia, queremos ir concatenando los hechos y también dándole cuál es el marco actual que tienen una cantidad de políticas que sin duda del último golpe genocida en adelante ha modelado las relaciones económicas, hasta sociales, podríamos decir, y también el mapa político. Por eso, para arrancar por el principio, y Facu, ya te pido el primer videito, vamos a ir con un video que en su momento fue una producción del canal Encuentro, en el cual detallan qué es el Plan Cóndor. Porque si hablamos de la última dictadura y de las últimas dictaduras en el continente, bueno, no ha sido algo aislado, no ha sido algo que vino de arriba y mágicamente acá hubo militares el 24 de marzo del 76. No, cuando Fue le damos planificada. claro, cuando le damos ese marco geopolítico, tenemos que hablar de lo que fue el Plan Cóndor en la región. Por eso, vamos a ir con este primer videíto preparado para el día de hoy y ya vamos entrando de esta manera en el análisis de hoy. 25 de noviembre de 1975. Los representantes de una vasta organización represiva que se está gestando en el Cono Sur se reúnen clandestinamente en Santiago de Chile y pactan la sistematización del genocidio. Aquel día se formalizaba el nefasto plan que buscaría desangrar nuestro continente durante la siguiente década. El Plan Cóndor fue el operativo de inteligencia y coordinación de operaciones acordado entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, junto con los entonces gobiernos de derecha de Uruguay y Argentina. En el marco de la doctrina de seguridad nacional y en su lucha contra el comunismo, Estados Unidos no solo fomentó el plan, a través de agentes de la CIA brindó su apoyo y asesoramiento. La cooperación entre las dictaduras regionales permitió a sus agentes desplazarse libremente para secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos considerados subversivos. En nuestro país, el centro clandestino de detención Automotores Orletti fue su base principal. En 1992 fueron descubiertos en Paraguay los llamados Archivos del Horror, más de 700.000 páginas de documentación que atestiguan la complicidad entre la inteligencia estadounidense y los gobiernos de facto de la región. En el año 2001, Jorge Rafael Videla se convirtió en el primer ex dictador procesado por el Plan Cóndor. Y si hablamos de la dictadura, como decíamos, es esencial y es fundamental hablar del Plan Cóndor, que como escuchábamos ahí en el primer video que compartíamos, fue un sistema coordinado de represión, un sistema coordinado de políticas represivas entre distintos países del Cono Sur. Y nosotros siempre hablamos precisamente de que el golpe de Estado no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino que inició mucho antes. Inició, por ejemplo, en la región con una prueba piloto en Villa Constitución de lo que sería luego la represión más cruel y brutal que vimos en nuestro país y que duró muchísimos años, hasta el 83, cuando se recupera la democracia, pero que incluso tenemos que hablar que en democracia siguieron desapareciendo a compañeros, y ejemplo de eso es Julio López, que luego de su última desaparición no se supo nada más de él. Y como decía, hablar de la represión es comenzar hablando de las triples A y de cómo operaron con esa prueba piloto, por ejemplo, en Villa Constitución, pero también podemos hablar del operativo Independencia en Tucumán. Y te pido, Facu, ya pasamos al siguiente video. Tenemos muchísimo material para compartir en el día de hoy.
Y si hablamos precisamente de Villa Constitución, no podemos obviar a un personaje fundamental como Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía y director de Asindar, fábrica que sirvió a la dictadura, porque si hablamos de la dictadura tenemos que hablar también de complicidades empresariales. Y Asindar es el principal reflejo. Ya lo vamos a ir analizando a lo largo de este comentario, pero compartimos primero este video y seguimos conversando. La Junta Militar designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Sus medidas económicas, basadas en la liberación de precios, la apertura económica y la solicitud de créditos internacionales, impactarían de lleno en la industria argentina. Antes de ser ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz había cumplido un rol clave al frente de Asindar, una de las fábricas más importantes del país. Lo que allí ocurrió fue el preludio de lo que sufrió después la industria nacional en su conjunto. Bueno, el rol de Asindar en la dictadura militar es clave. Podríamos, simbolizando, decir que fue la cocina del golpe del 76. Antes de la dictadura militar, aquí ensayaron la AAA, los comandos libertadores, ensayaron la represión. Aquí se siguió una serie de secuestros y asesinatos de compañeros, de delegados, de dirigentes, que hizo que de los 30 muertos que nosotros tenemos contabilizados de aquella época, 16 fuesen víctimas de la AAA y 14 de la dictadura militar. Más de 300 trabajadores de esta fábrica conocieron la cárcel en aquellos años. En mi caso me tocó 6 años y medio en la cárcel, pero fui parte de un colectivo de trabajadores que fuimos perseguidos, discriminados. Bien, escuchábamos la palabra de Paulón, un histórico dirigente sindical, ya fallecido, que, su lucha, sus testimonios han sido clave, fundamental, como aquí lo estaba reflejando en esta producción del canal Encuentro. Y decías, Noé, bien, tenemos que decir y referir a una dictadura de complicidades civiles, sin duda de complicidades empresariales, de una coordinación directa con el poder económico, aquel que, citando a Mirta Mántaras, es el poder que ha quedado sin juzgar históricamente aquí en Argentina. Y cuando, eclesiásticas, no quiero pasarlo por alto, pero empresas que han brindado su apoyo precisamente a un plan económico que estaba dispuesto a través de la práctica del terrorismo de Estado a llevar a cabo ese empeoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores. Y lo mencionábamos y lo hablamos en una de nuestras primeras notas que tuvimos con Laborde, precisamente con Teresa Laborde, que lo que nos decía es, a ver, esto no vino arriba los militares, no es que financiaron una cantidad de cuestiones. Por eso, Facu, te pido si ya podemos ir teniendo pegadita la imagen número 3. Lo que estamos viendo ahí es un registro del RUTBE, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, un censo hecho a 1980 que se ha ido actualizando. Y lo que estamos viendo es la cantidad de centros clandestinos que hubo en el país. Podemos ver, sin duda Buenos Aires es el mayor con 258, en la provincia de Santa Fe 57, vamos viendo a lo largo del país, no todos los que hay, 50, 14, 62 centros clandestinos en otro lado, 37 si nos vamos hasta Misiones, y quienes están viendo el gráfico va a ver que no hay provincia argentina que no tenga un centro clandestino de detención. Y esto, lo que decíamos al principio, un plan que fue orquestado para el continente latinoamericano, para Latinoamérica, y para todos los países en pos de un plan genocida. Y ya te voy a ir pidiendo, Facu, que vayamos pasando las imágenes. Mencionábamos a Asindar,
y escuchamos la palabra de Paulón, que era un caso como prueba piloto del ensayo y de la práctica de terrorismo de Estado que se iba a ir desplegando, sobre todo y con mayor ya ferocidad del 76 en adelante. Pero bueno, allí alguna de las placas que tenemos preparadas para el día de hoy, precisamente para no dejar de mencionar con nombre y apellido cuáles fueron esas empresas. Alguna de las que veíamos era, por ejemplo, bueno, ahora estamos con Mercedes-Benz, pero la que veíamos al principio era la de Asindar. No sé si podremos volver a ella. Y acá hacemos un paréntesis porque precisamente muchos de esos centros clandestinos de detención que vos mencionabas hace un rato funcionaron en las propias empresas. Y Asindar es uno de los tantos ejemplos porque dentro de la fábrica funcionaba un centro clandestino de detención, que esto fue probado en el juicio del Villazo, pero aún así, y luego de una inspección ocular de la cual participaron los propios jueces que conformaron el tribunal de esta causa, ellos dicen que ese centro clandestino no existió, desconocen los crímenes que sucedieron allí, y esto no es algo menor, porque hablar de la justicia hoy particularmente y hablar de esta justicia que juzgó los hechos de Villa Constitución, es hablar de una complicidad, porque si ellos reconocían que ese centro clandestino funcionó allí y si reconocían que allí se cometieron todos los crímenes que se cometieron, era reconocer precisamente que Asindar es responsable de la represión y eso no lo iban a permitir. Perdón, y pequeño paréntesis a esto que está diciendo Noé, para quienes nos están escuchando y también que estemos todos interiorizados a la par. Lo que está diciendo Noé es que los jueces, hablamos de representantes del Poder Judicial, aquí en la provincia de Santa Fe, fueron, así como escuchan, literalmente fueron hasta el lugar. Lo vieron, hubo una inspección. Los propios jueces que después tuvieron la causa con las pruebas y fallaron como fallaron, fueron hasta el lugar. Hicieron el recorrido, escuchando todos los testimonios de los sobrevivientes y quienes fueron secuestrados y torturados en ese lugar. Entonces, así literal como suenan. Jueces, no quiero dejar de destacar, representantes del Poder Judicial que fallaron en un juicio de lesa humanidad, fueron a recorrer el lugar. Un hecho que también es histórico y hay que decirlo. Bueno, así todo, les pareció que daba para absolver, no sé. Que no era suficiente, les pareció. Y quiero destacar que estas imágenes que estamos mostrando de Asindar, de Ledesma, de Mercedes-Benz, que ahora las vamos a ir analizando, son parte de un informe del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que precisamente tomó esas 5 empresas fundamentales que fueron parte de la dictadura. Y en segundo lugar veíamos la imagen del ingenio Ledesma. Y no podemos pasar por alto lo que fue la noche del apagón, porque precisamente Blaquier, que era el responsable de esa empresa, brindó todas las herramientas primero para generar un apagón general y para entrar en los domicilios de cada uno de los compañeros a oscuras y secuestrarlos. Esto es importante recordarlo. Bueno, hay muchísimo material, hay documentales que pueden ver, pero es importante remarcar esto para comprender la complicidad de los responsables de esas empresas. Y que, por ejemplo, en el caso de Asindar, pero también en Ledesma, brindaron la lista de los trabajadores a los que había que secuestrar. Entonces, fíjense si no hablamos de complicidad. De complicidad y un accionar directo. ¿No? No por nada y no casualmente de Asindar va a emerger, como decías, ¿no? Hace un rato, Martínez de Hoz como ministro de Economía, ¿no? Y acá, y hay que marcarlo y precisarlo con la corriente ideológica, política, económica. A partir de acá, Argentina va a entrar en lo que conocemos como el ciclo del neoliberalismo en la Argentina.
el país venía atravesando efectivamente una cantidad de golpes de Estado, de inestabilidad política. Sin duda, como lo hemos dicho en otros programas, y hoy más que nunca lo remarcamos, el último golpe ha sido el más cruento y el más sanguinario, y el que reformateó el país, lo reestructuró en términos económicos y laborales. Y bueno, y una crueldad desplegada desde el terrorismo de Estado al punto que se cataloga como un genocidio que hubo en el país, y esto no ya solo dicho por militantes súper fanatizados, sino dicho por distintos tribunales a lo largo del país, que ha habido delitos en el marco de un genocidio. Incluso, perdón, aquí en Rosario, a partir de la causa FESET 2, se reconoce que lo que sucedió en Argentina es el segundo genocidio. Exactamente. Porque reconocen que el primero fue contra los pueblos originarios. Estamos refiriendo al fallo de la jueza Noemí Berros, Exacto. si mal no recuerdo. Y ese plan que en gobiernos como el actual, encabezado por Javier Milei, por Victoria Villarroel, y pese a los intentos que hace la gestión nacional con los videos, con los tweets, con su tropa libertaria en redes, siempre está esta cuestión de relativizar, ¿no? La cuestión de reducirlo a una abstracción o una cuestión estadística casi numérica, ¿no? Del 30.000. Entonces empieza, bueno, pero no es tan así. No la cuenta, cuando voy sumando 1 más 1 más 1, no me da 30.000, acá no hubo golpe de Estado. Bien, ahora vamos a mostrar un poco de material al respecto de eso, pero, spoiler, en un punto tienen razón, no son 30.000, son muchos más. Y sería bueno que, por ejemplo, esa parte de la tropa libertaria le pida explicaciones a la actual vicepresidenta Victoria Villarroel. Mencionabas a Jorge Julio López. Bueno, fue Echecolás quien en una de sus últimas anotaciones en su cuadernito personal está, entre las anotaciones personales, contactarse con Victoria Villarroel. ¿Por qué? Porque era quien asesoraba la defensa de los genocidas. Así que sí, es verdad. Son muchos más de 30.000. No son 30.000. Son muchísimos, muchísimos más. Que con el inmenso laburo de organismos de derechos humanos, de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, se han ido pudiendo dar cuenta de identidades apropiadas, de personas que recuperaron su identidad cuando pasaron los 40 años. Así que sí, lo que se puede estimar es que 30.000 es un aproximado, es una cifra abierta que no tenemos duda que son muchos más. Y que lamentablemente la impunidad del paso del tiempo, la impunidad biológica, como la decimos, hace que un montón de cosas mueran en el silencio de los perpetradores del terrorismo de Estado. Vamos con la siguiente plaquita, la número 9, Facu. Es una nota que salió en el diario El País, que fue recogiendo una cantidad de datos. Y respecto de la discusión si la cifra o no la cifra, primero dos cosas. El famoso 8.961 de la CONADEP fue un informe hecho y no obstante es bueno de paso para que se vuelva a leer el nunca más. Es duro, pero es bueno y es interesante y muy necesario en nuestra lectura histórica. Pero ese número, bien aclara, es una cifra que está abierta, es una cifra que está en estudio y que se hizo en tiempo récord con los casos que se llegaron a registrar de la gente que se animó a denunciar, porque la dictadura, el juicio de la Junta, arranca 1 año y medio, 2 después de lo que había sido la dictadura militar. Exacto. Esto que estás remarcando no es algo menor. Fue un trabajo que se hizo en tiempo récord, que permitió luego juzgar a la Junta Militar, pero que también el mismo Nunca Más, quien lo ha leído, sabe que aclara que es una cifra que es mucho más grande seguramente porque en ese momento había muchísimas de las víctimas, muchísimos de los familiares que no se animaban a denunciar, que no se acercaron a denunciar. Por eso esa primer cifra es un número estimativo. Por supuesto que era mucho más amplio,
Pero como decías, Lautaro, es fundamental leer el Nunca Más porque ahí se detalla cada método. Es duro leer el Nunca Más, no vamos a decir que no, pero grafica precisamente lo que vivieron tantos compañeros y recién destacabas la labor de abuelas, la labor de distintos organismos y también quiero sumar la labor del EAF, del Equipo Argentino de Antropología Forense, porque esos compañeros desaparecidos, muchos de esos compañeros desaparecidos, hoy sus familiares tienen un poco de paz al saber qué fue lo que pasó con ellos, a partir, por ejemplo, de lo que fue el descubrimiento en La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más grandes en Córdoba, y, y a partir también de esos hallazgos y a partir del descubrimiento de distintos objetos, también se puede trabajar sobre la posible identificación de otros cuerpos. Y esto es algo importantísimo para destacar, por eso me parece que merece una mención especial el trabajo y la gran labor que realiza el equipo argentino de antropología forense. Respecto de, bueno, uno dirá, bueno, pero al fin y al cabo, más o menos, ¿cómo se llega al 30.000? Bueno, no solo el informe de la CONADEP, sino también que en el año 2006, un documento desclasificado de Estados Unidos, un cable de información de un agente de inteligencia chileno, Enrique Arancibia Clavel, lo que daba cuenta que lo que le transmite al gobierno de Augusto Pinochet es que las propias Fuerzas Armadas reconocen que entre el 75 y el 78 reconocían 22.000 crímenes. Entonces, ya parece que no es un invento tan ficticio. Entre eso, la cantidad de testimonios, luego el inmenso laburo de la CONADEP, hay que remarcarlo y no dejar de contextualizarlo en tiempo récord. Una fiscalía que fue recorriendo muchísimos puntos del país en tiempo récord y con todas las particularidades que recién mencionábamos de la gente que no se anima a denunciar, del miedo que todavía había latente. Las presiones que hubo en el medio. Las presiones, bueno, en eso, por ejemplo, la película 1985 es muy claro, ¿no? Presiones a quienes iban a dar su testimonio, presiones al equipo de la fiscalía, bien. Entonces, así, de esta manera, se va llegando a una construcción de la cifra 30.000, que es una cifra estimativa, que es una cifra que está abierta, no dejando, por supuesto, imposible de soslayar la cantidad de documentación que habrá destruida, que habrá oculta, y el silencio de quienes murieron sin declarar o sin decir una cantidad de cosas. Exacto, por eso la consigna fundamental ayer fue que digan dónde están los cuerpos de los compañeros, porque hoy los genocidas mantienen ese pacto de silencio y muchos de ellos se mueren impunes, lo que llamamos la impunidad biológica. Muchos no llegan a los procesos porque lamentablemente pasan tantos años entre la primer presentación, entre la primer denuncia y cuando finalmente se llega al juicio, que así como mueren los testigos, también mueren muchísimos de los represores y la justicia no llega a ellos. Te pido, Facu, ya si podemos pasar a la próxima imagen, porque recién hablábamos precisamente del Nunca Más, este gran trabajo que hizo la CONADEP, y en el Nunca Más figuran quiénes fueron perseguidos. Y esto es importante destacarlo y es importante poder ver los números. En este gráfico que estamos viendo en pantalla, van a ver que la mayor cantidad de personas perseguidas, secuestradas, fueron obreros, el 30%. Fuimos dando cuenta de algunos de ellos con lo que pasó en Asindar, con lo que pasó en el Ingenio Ledesma, porque la gran masa a atacar para los militares es el pueblo trabajador, es el pueblo obrero. Y van a ver que en segundo lugar están los estudiantes con un 21%. Luego vemos empleados, empleadas con un 18%, docentes en un 6%, autónomos 5%, profesionales un 11%,
amas de casa en un 4%, periodistas, que también hubo muchos periodistas secuestrados y perseguidos, y hoy vamos a hablar particularmente de uno de ellos aquí. Bueno, los periodistas fueron perseguidos y secuestrados en un 1,6%, y finalmente actores y artistas en un 1,3%. Pero para que puedan ver, quienes más sufrieron la persecución, los secuestros, las desapariciones, fue el pueblo obrero, fueron los trabajadores organizados. Facu, te pido ya pasemos a la siguiente imagen, porque veníamos hablando, ¿no?, de cuál es todo el accionar que desplegó el terrorismo de Estado, y entre ellos mencionábamos la apropiación de niños. Seguimos con fragmentos de esta nota que traía el diario El País, que hizo básicamente un laburo periodístico de recolectar distintos datos de fuentes. Entonces, lo que señala es, quienes estaban viendo en pantalla podrán ver un gráfico de un cuadrado en distintas gamas de colores. Lo que menciona es, se estima que unos 510 niños, hoy ya personas adultas, fueron apropiados durante la dictadura. 140 recuperaron su identidad, 252 aún la están buscando, y de 118 no hay información. Repetimos, cifras que continúan abiertas, y lo que mencionábamos hace un rato, estamos hablando ya a esta altura de personas, de hombres y mujeres ya adultas de más de 40 años. Algo que, bueno, nosotros trajimos el gráfico aquí para mostrarlo, pero algo que se menciona en esta nota y en distinta documentación histórica, y así también en los mismos casos que uno podrá haber visto en medios, la mayoría de quienes recuperan su identidad lo hacen pasando los 40 años. Es decir, la mitad de su vida viviendo otra identidad, viviendo la vida y el cotidiano de quien fuera su apropiador en la última dictadura militar. Bueno, esas son las consecuencias al día de hoy. Por eso hablamos de un genocidio que continúa latente, que continúa llevándose a cabo en los cuerpos de, por ejemplo, estas personas, bebé en su momento, que al día de hoy no conocen su identidad, posiblemente duden, pero por este gran laburo que decíamos de abuelas, de organismos, de LEAF, también hay una gran cantidad que han recuperado su identidad, ¿no? Así es. Y te pedimos, Facu, si rápidamente podemos pasar la próxima imagen, porque da La Junta cuenta Militar de eso. Precisamente muestra a qué edad cada nieto fue recuperando su identidad. Van a ver unos cuadraditos muy pequeños. Esto comienza desde el año 1980 hasta el 2020. Van a ver que entre el 80 y el 82 aproximadamente son muy pocas las identidades que se recuperan cuando aún son niños, cuando son pequeños. Después, bueno, va subiendo un poquito entre el 80 y el 90 hasta los 20 años. Después, bueno, y en la etapa adulta va subiendo hasta los últimos que logran recuperar su identidad con más de 45 años. Y acá quiero destacar algo que a mí por lo menos me marcó bastante cuando lo escuchábamos a Daniel Santucho, el nieto número 133 que recuperó su identidad. Él hablaba de cómo fue el proceso para acercarse a abuelas, el proceso de dudas, y las dudas lo acompañaron desde muy temprana edad. Pero aún así era tanto el miedo que tenía por su apropiador, por lo que representaba su apropiador para él, que él demoró algunos años en poder acercarse a abuelas. Hace un primer acercamiento, luego se distancia, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con el miedo y la figura que representa ese apropiador. Y bueno, finalmente tomó la decisión de adulto de volver a acercarse a abuelas, y a partir de ello recuperó su identidad.
Pero la situación de Daniel puede ser también la situación de muchísimos de los nietos y nietas apropiadas, por eso él tomó esa decisión de contar su historia, de escribir un libro, de hacer un documental para poder ayudar a otros nietos y nietas apropiados que hoy continúan sin conocer su verdadera identidad. Recuerdo que en ocasión que lo entrevistáramos, una de las cosas que nos decía Daniel era: ¿qué pasa si yo esta duda la llevo a un extremo y le hago un daño tremendo a mi familia y posiblemente la comience a acusar de cosas terribles que en realidad nunca hicieron y a lo mejor es cosa mía? Bueno, esa idea y un montón de sensaciones, de contradicciones, de tensiones, viviéndolas constantemente, hasta que, bueno, finalmente da este paso y es uno de los nietos que logra recuperar su identidad. Pasamos a la placa número 14, de la 13 ya hemos hecho mención, porque cuando referíamos a la impunidad biológica de quienes dieron un golpe, de quienes irrumpieron en la voluntad del pueblo argentino, la voluntad popular, de quienes sometieron a la ciudadanía a un proceso de miseria planificada, de quienes trajeron consigo el desempleo, el endeudamiento, y eso lo hicieron apropiando niños, tirando gente desde los aviones al mar, secuestrando, implementando un plan genocida solo comparable con lo que fueron los crímenes del nazismo. Por eso cuando hablamos de lesa humanidad, el concepto general lo que refiere es un crimen tan atroz que ofende a toda la humanidad. Cuando hablamos de esa impunidad, bueno, vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizado al 12 de marzo de 2026. Lo que da cuenta esta estadística es que de un total de 3.897 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, 1.231 han sido condenadas, pero 250 fueron absueltas, 292 están procesadas, con falta de mérito 172, sobreseídos o sobreseídas 102, indagados 76, imputados 517 y fallecidos 1.257. Exceden los que fueron condenados y condenadas. Y esto, y hay que remarcarlo, ha sido la estadística elaborada de aquellos perpetradores, partícipes de un genocidio que con todo el daño y el horror y la atrocidad que han cometido, han tenido, desde el regreso a la democracia, su derecho a defensa. Y en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, la han perdido con una abundante prueba contundente en su contra. Así han sido, como se puede ver, absueltos, sobreseídos, han muerto en el proceso, pero todos han tenido su derecho a la defensa. Así es. Y te sumo a esto, vos destacabas recién el gran número de personas fallecidas, de represores fallecidos, pero tampoco podemos obviar el número importante que hay de represores con prisión domiciliaria, con este argumento de que son personas adultas, de que tienen problemas de salud. Bueno, es importante remarcar que las víctimas también hoy son personas adultas y que muchas veces las vemos que van a las audiencias con dificultad para caminar, con sillas de rueda, pero que sin embargo están ahí detallando el horror que vivieron, mientras tenemos que escuchar que los genocidas son pobres viejitos, que están muy grandes, y que no están en condiciones de estar en una cárcel. Esas mismas personas que cometieron los crímenes más crueles. Pero bueno, no nos queda mucho más tiempo, pero queremos cerrar este comentario. Recién hablábamos de los periodistas que fueron perseguidos y un gran periodista que tuvimos, y ojalá muchísimos de los periodistas pudiéramos tener, aunque sea un poquito, de la valentía que tuvo Rodolfo Walsh, que se atrevió un año después
de que comenzara la dictadura a hacer una carta abierta de los brutales crímenes que cometió la junta militar, aún sabiendo que iba a ser secuestrado o que podía ser secuestrado y asesinado. Él dio su vida, pero mantuvo esa convicción de denunciar los crímenes más atroces cuando muchos medios de comunicación fueron cómplices y callaron. Lo que vamos a ver en el último material, Facu, vamos entonces al último video, el número 17. De paso, antes de finalizar con esto, recomendamos, lean, googlean, se consigue en cualquier lado, Carta abierta a las juntas de Rodolfo Walsh, y lo van a poder leer entero. Nosotros en esta ocasión traemos un fragmento hecho video de lectura que le dieron de lo que es el último fragmento, en el cual no solo, para contextualizar este pedacito que vamos a pasar, no solo venía denunciando los crímenes que cometía la dictadura y que desconocía que había centros clandestinos, sino también el plan de miseria planificada. La carta es mucho más extensa, traemos acá un fragmentito, pero decíamos, cuando hay que pensarlo en el marco actual, de que tenemos una reforma laboral, de que se derogó el estatuto del periodista, de que se persiguen a los periodistas, de que todos los miércoles se caga palo a los jubilados, de que vamos camino a tener un sistema de inteligencia que es el mismo que se utiliza en Estados Unidos para perseguir a sus propios ciudadanos. Cuando estamos con todo ese marco, vaya si no le tenemos que dar actualidad, y en esta fecha es importante reflexionar. El último fragmentito quería decir, vaya si no tiene actualidad cuando uno piensa en las medidas económicas que estamos viviendo hoy, ¿no? Vamos con el último material preparado para el día de hoy. Último fragmento de la carta que escribiera Rodolfo Walsh a la Junta, y ya vamos con nuestro primer entrevistado del día. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse, ¿quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Bien, fiel al compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles, nos decía Rodolfo Walsh. Y para, hasta que ya vayamos con nuestro primer entrevistado, pero quería volver un poquito sobre esto de la actualidad. Fondo Monetario, medidas económicas, liberación del tipo de cambio, tasa de interés a cualquier un costo exorbitante. Y lo que muchas veces no en los debates que se dan, que damos, es este plan que parece reiterarse en ese momento fue a través de un golpe de Estado, y hoy, sin embargo, ya lo tenemos instalado como un programa económico que puede presentar partidos políticos como La Libertad Avanza. Van, se anotan, se registran y dicen, che, este es mi plan económico, el de Martínez de Oz.